Hola, buenos días, hermanas, hermanos, familia, amigos. Me da gusto estar hoy nuevamente con todos ustedes. Este es el día que ha hecho el Señor para gozarnos y alegrarnos en Él. Me da gusto entonces poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo con ustedes. Pero antes, déjenme recordar que esta semana hemos celebrado un año más de nuestra independencia. Ya son 210 años, que suenan muchos, pero en realidad son pocos. 210 años de que nos independizamos de la corona española. Pero la verdadera independencia vino a nosotros cuando abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo. Es entonces que Él nos liberó del tirano mayor, del pecado y de la muerte eterna. Por eso es que nos reunimos hoy para alabarlo y escucharlo. Y antes de comenzar con la predicación, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu bendición para que toques nuestra mente y nuestro corazón de tal manera que podamos recibir, entender y poner en práctica tu palabra, tu voluntad para nosotros. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quizá nos hemos preguntado si en este mundo tan corrupto vale la pena ir en contra de la corriente del mundo, si vale la pena servir realmente a Dios. Y bueno, la verdad es que sí, pero ir contra la corriente no es fácil, ir contra ella es difícil, a veces es frustrante por lo cansado en varios aspectos, pero es lo correcto. Nosotros debemos de vivir yendo contra la corriente. Y si es difícil y cansado, debemos siempre recordar la palabra de Dios. Es por eso que es importante la Escritura. Isaías capítulo 40, verso 31, nos dice lo siguiente: los que esperan en Jehová, y esta palabra de los que esperan es del hebreo kavá, que quiere decir esperar porque se tiene confianza. Por eso algunas de las traducciones ponen los que confían en el Señor, o sea, los que confían en Jehová. Es correcto, los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando habla de fuerza nos habla de capacidad, de poder. Tendrán nuevas fuerzas y se levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La idea con esta palabra de no se fatigarán es ya, que quiere decir que se van a levantar y van a seguir corriendo, pero por el hecho de que nunca van a renunciar, siempre se van a recibir fuerzas del Señor para continuar adelante, para no rendirnos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si nosotros confiamos en Él, es obvio que Él se manifestará, es obvio que Él cumplirá lo que dice. También es cierto que hay veces que nos frustramos por cómo están sucediendo las cosas. No somos de acero, no somos insensibles. Y Pablo lo recuerda también muy bien cuando escribe la segunda carta a los Corintios en el capítulo número 4, cuando nos dice: sí, en verdad estamos atribulados, angustiados, en apuros, pero no estamos destruidos, dice Pablo, no estamos vencidos, no se ha acabado la carrera, no ha sonado la campanada final. Por lo tanto, nos podemos poner de pie y continuar sin rendirnos, porque tenemos el respaldo de Dios. Y entonces nosotros estamos haciendo lo correcto y Él no nos va a dejar solos cuando nosotros hacemos lo correcto. Los tiempos difíciles como estos siempre los ha habido, de una manera o de otra. Pero Cristo Jesús nos dice que somos más que vencedores. Por lo tanto, entonces, esto es lo que nosotros debemos recordar siempre, porque somos gente de fe. No somos creyentes por lo que vemos, sino por lo que creemos. Entonces, hagámonos nuevamente esta pregunta, que es fácil contestarla, decir sí, es cierto, porque somos creyentes, porque ya sabemos lo que Dios dice. Pero reafirmémosla a lo largo de la predicación. La pregunta es: ¿sirve de algo vivir como Dios dice? Y la respuesta dijimos sí, aunque no es fácil. Pero Dios prospera siempre el esfuerzo de los suyos, el ánimo de los suyos.
El Señor Jesús le dijo a Josué, y lo tenemos también para nosotros, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que le dijo el Señor. No le dijo, mira Josué, como yo ya estoy contigo y yo soy Dios Todopoderoso, entonces ya no te preocupes de nada, no hagas nada, yo me encargo de todo. No, no fue eso lo que le dijo. Dios no crea hijos, o cría más bien, Dios no cría hijos atenidos, miedosos, cobardes. Dios nos incentiva a caminar por fe, no importando lo que vemos, no importando lo que vivamos, no importando lo que esté sucediendo en nuestro entorno. Josué se esforzó y fue valiente y mire, el resultado fue un gran general para la gloria de Dios. Si nosotros pensamos en los que se están esforzando y son valientes, que bueno, la escritura está llena de esos hombres, pero pensemos en los hombres de David, en los guerreros de David. Estos fueron hombres que se esforzaron y fueron valientes e hicieron grandes proezas. Nada más podemos darle una vuelta al primer libro de las Crónicas en el capítulo 11 y 12 y nos daremos cuenta del resultado de esforzarse y ser valientes. Así que no, nadar contra la corriente no es fácil, pero es lo que hacen los hombres de Dios en los tiempos difíciles. Y recuerde, cuando estoy hablando de los hombres de Dios, estoy usando el genérico. Así que hay una diferencia entre andar con Dios que lejos de Dios. El pueblo para este tiempo, recordemos, había abandonado a Dios, se había alejado de Él, pero tenían una guerra enfrente. Y entonces, ellos pensando que si se llevaban el arca de la alianza, Dios los iba a respaldar y iban a salir ganadores, pero no fue así, salieron derrotados. Y es que Dios no acepta chantajes. Dios no es como un amuleto de la buena suerte. No está para ayudarnos, ¿verdad? Como si sobáramos la lámpara de Aladino cada que nosotros le necesitamos. Dios es un Dios, sí, de amor y todopoderoso. Pero Él sabe cuando los suyos necesitan disciplina. Y es entonces que el pueblo fue derrotado y no nada más derrotado, se llevaron el arca. Así los disciplinó Dios para decirles que no era su amuleto, no estaba jugando a nada Dios. El liderazgo corrupto de Israel ese mismo día fue liquidado. Fue un día de derrota, un día de luto, de zozobra, de intranquilidad, de desasosiego, de dolor, porque el símbolo de la presencia de Dios en el pueblo había sido secuestrado, se lo habían llevado, se los arrebató el enemigo, algo tan valioso como el arca de la alianza. Quiero que usted vea esta situación, no fue cualquier cosa realmente. Fueron derrotados y Dios permitió que el arca fuera quitada. El arca que simbolizaba la presencia de Dios con el pueblo, la presencia de Dios durante 40 años en el que vagó Israel en el desierto. 40 años en los cuales Dios se manifestó al pueblo como una columna de humo de nube y como una columna de fuego. La columna de nube era para cubrirlos del sol, para que el sol no los agobiara, no los agotara. Y la columna de fuego es para que su pueblo tuviera luz por las noches y no tropezara. Fíjese nada más el cuidado que tenía de su pueblo. El cuidado bondadoso, cariñoso, amoroso de Dios por su pueblo. Y su pueblo, pensando quizás que la bondad es debilidad, habían abandonado a Dios por otros dioses y otras diosas. Así que en medio de la tragedia, Dios comenzó a tratar, ya lo hemos visto, con un niño que una noche fue a dormir en su cama cerca del arca de Dios para cuidar la lámpara de Dios para que no se apagara. Y por la madrugada se levantó ya no un niño, sino ya podemos hablar de que se levantó un varón de Dios para seguirlo y para servirlo. Este niño se transformó en un varón cuando le dijo a Dios: habla, Señor, porque tu siervo oye. Dime lo que tú quieres, porque yo lo voy a obedecer. Es lo que dijo Samuel. Y las cosas
comienzan a cambiar. Es como si empezara a resplandecer la luz en medio de las tinieblas en aquel tiempo. Las cosas iban cambiando por la participación de hombres y mujeres de Dios en los tiempos difíciles. La participación de Dios de hombres y mujeres en tiempos difíciles. Por la oración y el trabajo de estos hombres y estas mujeres, Dios levantó a Samuel. Y dice la Escritura, ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versos 19 y 20, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Fíjese qué palabras. Creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esto significa que Dios cumplió siempre lo que profetizó Samuel. Nunca falló en sus profecías. Obviamente es el profeta de Dios. Y dice, y todo Israel, desde Dan es la tribu al norte de Israel, lo más arriba de Israel. Y dice ahí, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, la ciudad más al sur de Israel, está diciendo entonces que todo Israel, o sea, de norte a sur y de este a oeste, dice, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Era fiel profeta de Jehová. Y cuando los fieles comienzan a hacer lo que Dios dice, comienzan a suceder cosas maravillosas. Como el hecho, mire, el simple hecho, pero no por simple deja de ser grande, el hecho de hacer que la gente se vuelva a Dios. El hecho de que los que estaban esperando en Dios, los que estaban confiando en Dios, encontraron al líder al cual seguir. Pero también aquellos que se estaban alejando de Dios, encontraron nuevamente una luz que les resplandecía adelante y que iba en la dirección correcta y lo pudieron seguir para servir al Dios del cual se habían alejado. Para eso sirven los hombres fieles, las mujeres fieles de Dios. Y mientras Samuel ministraba y se iba ganando la confianza del pueblo, fíjese que se nos narra cómo es que el arca de Dios estaba cautiva. Se nos deja de hablar, porque Samuel, el que está escribiendo, nos deja de hablar de lo que estaba sucediendo en Israel para hablarnos de las tierras, las ciudades, los pueblos, las aldeas de los filisteos. Y nos dice que lo que Dios hace, fíjese, porque no es nada más qué es lo que pasó y ya. No, hay un propósito, porque Dios lo que está diciendo a través de esta historia, está mostrándoles a los fariseos, a los filisteos, que no es por ellos, o sea, no fueron ellos realmente los que vencieron al pueblo de Dios, los que vencieron a Israel. Es que había sido disciplinado por él. Perdieron la batalla porque Dios los había disciplinado. Y recuerde, a través de toda la historia, Dios ama, Dios disciplina a los que ama. Así que eso es lo que Dios les estaba mostrando a los filisteos. No es por ustedes, fue mi disciplina. Y número 2, Dios les estaba mostrando que tampoco sus dioses, o sea, los dioses filisteos, lo habían derrotado a él, al único Dios vivo y verdadero. No podían. Porque sus ídolos son piedra, son madera, son metal, no respiran, no pueden ni quitarse el polvo por ellos mismos. Entonces Dios les estaba demostrando, no, sus dioses no me vencieron a mí. Por el contrario, vemos en la historia la humillación que sufrió Dagón, uno de los dioses, quizás el dios más grande de los filisteos. El dios de los filisteos amanecía cada mañana postrado delante del arca. Y los filisteos, asustados y sorprendidos, tenían que levantarlo y acomodarlo. Es piedra, es metal, es madera, no se puede atender ni a sí mismo. Hasta que un día, Dagón no nomás amaneció postrado delante del arca, sino que amaneció mutilado. Está pasando esto, pero al mismo tiempo, Dios lo que hace es desata sobre los filisteos una enfermedad y una plaga.
una plaga de ratones. Así que los filisteos, por más que intentaban, por más que hacían lo que sabían que debían hacer con las enfermedades, en este caso de úlceras, que sabían cómo acabar o aniquilar quizás a las plagas de ratones, no podían hacerlo porque Dios no lo quería, Dios no lo permitía. No hay enfermedad o plaga, escúcheme bien, no hay enfermedad o plaga que sin la voluntad de Dios desaparezca o se cure. ¿Me está oyendo? Cuando los filisteos ven esto y se cansan de la enfermedad y las plagas y de que aplicando toda su ciencia no pueden librarse de ellas, entonces mandan llamar a todos los sacerdotes y mandan llamar a todos los adivinos de su nación para preguntarles, ¿qué hacemos? Díganos ustedes, dennos una solución. Y los incrédulos siempre recurren a los adivinos, a los religiosos. Pero fíjese, aquí hay algo que sorprende al estar leyendo la Escritura. Estos recomiendan a los líderes filisteos que regresen el arca de Dios, pero que no la regresen así de balde, sino que añadan una ofrenda en oro, tanto por la enfermedad como por la plaga. Al parecer, por lo que dice la Escritura, algunos de los líderes de los filisteos se opusieron a eso. No quisieron o no querían. Y entonces son los sacerdotes y los adivinos los que les dieron una lección de historia. Sí. Y les recuerdan lo que pasó en Egipto. Fíjese nada más, después de tantos años, son precisamente los sacerdotes y los adivinos los que recuerdan la historia. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 6, en el verso 6, estos adivinos le dicen así a los líderes: ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón? ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? ¿Por qué endurecen su corazón como aquellos que no ven lo que pasó, que no saben lo que hizo Dios con ellos? Por haber endurecido su corazón, siguen diciendo estos hombres, después que los había tratado así, o sea, después de que soportaron todas las plagas, ¿no los dejaron ir y se fueron? O sea, a final de cuentas no los dejaron ir, no se dan cuenta. Quieren que nosotros también estemos destruidos como estuvo destruido Egipto, cuando los mismos sacerdotes y los mismos adivinos de Egipto le dijeron a Faraón: ¿no te das cuenta que ya estamos en ruinas? ¿No te das cuenta que esto que está pasando es por el dedo de Dios? Y son estos hombres los que recuerdan la historia. ¿Quieren que nos pase lo mismo? No basta ya con la plaga, que no podemos acabar con ella. No bastan nuestras enfermedades, que nosotros mismos no nos podemos curar. Si los incrédulos recuerdan las proezas de Dios en los tiempos difíciles, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no te acuerdas de las proezas que hace Dios cuando las cosas van mal? Anímate recordando las grandes cosas que ha hecho nuestro Dios a través del tiempo, y recuerda que a Dios no se le acabó el poder a través de los años. Sigue siendo Dios, sigue siendo poderoso. Este tiempo pasará, pero solamente aquellos que esperan en Dios, solamente aquellos que confían en Jehová, serán respaldados por Dios. Se levantarán fuertes, volarán como las águilas. Porque a pesar de la fatiga, del cansancio, del dolor, de la frustración, siempre estuvieron dispuestos a ponerse de pie y seguir adelante, al no rendirse, porque estaban recibiendo la gracia de Dios. ¿Y qué pasó a final de cuentas? Bueno, pusieron 2 bueyes, hicieron una carreta nueva, subieron el arca, subieron la ofrenda y dejaron ir a la carreta sola. Y bueno, eso de sola es un decir, porque iba siendo guiada por Dios para que tomara el camino correcto.
la dirección correcta hacia Israel. Y esto también fue un ejemplo de que Dios estaba diciendo a los filisteos: no, ustedes no derrotaron a mi pueblo, ustedes no me derrotaron a mí. Porque estaban examinando hacia dónde iba la carreta. Y decían: si toma la dirección correcta, quiere decir que es Dios. Y tomó la dirección correcta. Dios les dio su lección y nosotros debemos aprender de ellas. Esta historia nos la cuenta precisamente Samuel mientras él está trabajando. Y no se nos dan los detalles, él no nos da los detalles de lo que está sucediendo a través de este tiempo. Pero obviamente estaba haciendo lo correcto, estaba haciendo un buen trabajo y sus resultados se iban viendo poco a poco, porque el pueblo estaba volviendo a Dios, estaba poniendo sus ojos nuevamente en el Dios vivo y verdadero. Ahí en el capítulo 7, en el verso 2 al verso 4, dice así, fíjese. Dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, o sea, ahí es donde se paró la carreta, ahí se pararon los bueyes. Dice: pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. O sea, lo que estaba pasando es que estaban ansiosos por saber qué hacer para regresar a Dios, para saber qué hacer para que Dios actuara nuevamente en ellos, para que los protegiera, para que los prosperara. Querían ver cómo los aceptaba el Señor. Y es entonces cuando su corazón está dispuesto para seguir a Dios, que dice ahí: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y los librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Es en este tiempo, cuando Samuel ya era conocido en todo Israel, que entonces él contesta la pregunta del pueblo: ¿qué haremos para regresar al Señor? ¿Qué necesitamos hacer? Y es ahí donde se manifiestan los hombres y las mujeres de Dios, resplandeciendo en medio de la oscuridad, en medio de la confusión. Y quisiera que analizáramos un poco la respuesta que les dio Samuel. Fíjese, primero tenemos que notar que Samuel se levantó para mostrarles qué es lo que debían hacer. Y atención, lo oyeron. ¿Por qué? Porque tenía un testimonio congruente, un testimonio de peso. Había demostrado ser un hombre de Dios. Porque no es nada más decir: mira, yo soy el hombre de Dios, yo soy el ungido de Dios, Dios está conmigo y Dios me puso aquí. No es cuestión de decir: yo soy el pastor, yo soy el líder. Las ovejas de Dios oyen la voz de Dios en los hombres de Dios. Y estoy usando el genérico. Las ovejas de Dios oyen la voz de Dios en los hombres de Dios porque son congruentes, no con lo que piensan, no con lo que dicen, son congruentes con lo que Dios dice. Así que no es porque sean poderosos, no es porque sean cultos, no es porque tienen la voz de sargento, sino porque son congruentes con lo que dice Dios. Entonces Samuel se levanta en medio de la multitud y les dice: si de todo corazón os volvéis a Jehová. Si de todo corazón. Dios no es limosnero, hermanos. Dios no nos está pidiendo las sobras de tu vida, de tu tiempo, de todo lo que tú eres. No te está pidiendo las obras. Él es Dios. Para Él es todo o nada.
Dios no está queriendo un corazón o no nos está pidiendo un corazón dividido. No le hace que le des la parte más alta de tu corazón. Para Él es todo o nada. Es Dios. Piensa, es ese Dios inmenso que nuestra mente no alcanza a comprender en su totalidad. Muchas cosas de lo de Dios obviamente las aceptamos por fe. No porque las comprendemos. ¿Cómo comprender su inmensidad? ¿Cómo comprender su eternidad? ¿Cómo comprender su santidad, su amor? Las aceptamos por fe. Pero este Dios que es inmenso y que ha creado todo y que todo lo sostiene con la diestra de su justicia, nos dice todo o nada. Así que Dios no está rogando porque le sigamos. Nos está dando la oportunidad de que le sigamos y que nosotros seamos bendecidos, seamos los beneficiados. Segunda cosa que les dice Samuel al pueblo: quiten los dioses ajenos y a Astarot. Dios no comparte su gloria. O sea, si Él quiere todo, obviamente no va a compartir nada. O es todo para Él o no es nada. No puedes tener a Dios y tu patita de conejo por si las recochinas dudas. No puedes tener a Dios y tu billete de $1 metido en el zapato para andar en la prosperidad. Dice Isaías 42, verso 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. ¿Pero por qué si la comparte con Jesús? Porque Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Se fija? Porque no comparte su gloria, porque Él es Dios y no hay otro como Él. Dice Isaías 44, 6, fuera de mí no hay Dios. O sea, aparte de mí no hay otro Dios. Isaías 44, 8 dice, no hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Es el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo conoce y dice, no conozco ninguno porque no hay otro. Por eso no comparte su gloria con nadie. En el capítulo 45 de Isaías, verso 21, dice otra vez, no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. 45, 23 de Isaías dice de manera concluyente, a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Estas palabras yo sé que nos suenan. Nos suenan precisamente porque Pablo utilizó estas palabras para dirigirlas hacia el Señor Jesús. Ahí en Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11, donde nos dice que ante el Señor Jesucristo toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que Dios dice que quitemos de delante de Él, entre Él y nosotros, quitemos los dioses ajenos. Quítate tú del lugar principal de tu vida. Déjale lugar al Señor. Quita lo que le está estorbando a Dios para que Él tome el control de tu vida. Todo lo que tú pones delante de Dios, primero que Dios, es un ídolo. Tu televisión, tu deporte, tu carro, tú, todo lo que quieras, quítalo, porque está estorbando tu relación con Dios. Quiten de delante de Dios, dijo Samuel, los dioses ajenos. Pero fíjate, me llama la atención y te debe de llamar la atención que no nada más dice que quiten de delante de ellos los dioses ajenos, sino que añade algo más y dice, y Astarot. Pues bueno, ¿qué Astarot no era una diosa también? ¿No es un dios ajeno también? Pero ¿por qué dirá que quiten los dioses y quiten a Astarot? ¿Por qué no solo quitar los dioses? Bueno, hay una razón. Y es que Astarot era la diosa del amor, entre otras muchas cosas, como la diosa de la guerra, la diosa de la fertilidad. A esta Astarot se le reconoce en muchos lugares con diferentes nombres. Ahí tiene usted a las 11,000 diosas. Es la misma Astarte, es la misma Ishtar,
Así que a esta diosa se le consagraba la sexualidad. Sus templos, los templos de Astarot, estaban llenos de imágenes pornográficas. Eso había en los pilares. Por eso esos templos estaban llenos, pero llenos de gente con las mentes delirantes, no espirituales. La sexualidad, que es un regalo de Dios para el matrimonio, había sido pervertido y ha sido pervertido desde la misma expulsión del hombre del Edén, porque Satanás se ha encargado de pervertirla y de ponerla al nivel de la diversión, del entretenimiento. Y Dios no quiere eso. Y quería que quitaran toda esa serie de templos pornográficos. Así que deshazte de la actitud de seductor. Esa no agrada a Dios. ¿Te crees que tus instintos deben de ser saciados porque tú lo quieres cuando tú lo quieres? Porque te lo mereces, porque eres muy bello o bella. Deshazte de esa mente perversa y sucia que lo único que va a lograr es que te intentes saciar tus instintos a cualquier forma, a cualquier precio. Eso es lo que causa la adoración de la sexualidad. Deja las revistas y esas películas sucias. Es que son para adultos, puede decir alguien. No, no son para adultos. Son para mentes retorcidas que piensan que los seres humanos son como objetos sexuales. Por eso les dijo, y quita también a Astarot. Pero la tercera cosa que le dice Samuel al pueblo que estaba buscando cómo regresar a Dios y que Dios los aceptara y que Dios los bendijera, les dice, preparen su corazón para servir al Señor. Sí, nos debemos preparar, nos debemos mentalizar para entregarnos a Dios con pleno conocimiento de causa. No se trata de aventurarnos a ver qué sale. Sí, voy a servir a Dios y a ver qué sale, no. Sino como Dios dice. Como Dios dice. Prepararnos quiere decir, fíjense que nos preparemos como un deportista se prepara en su área a la cual domina, no sé, el fútbol, el santo con garrocha, no sé. Pero ellos se preparan, eso significa preparar, mentalizarse, buscarse, prepararse, ver cómo lo hacemos mejor. Así que prepararse quiere decir orar, leer la palabra, estudiarla, meditarla, para saber por qué haces lo que haces. La diferencia entre una persona que realmente está siguiendo y sirviendo a Dios, que está produciendo fruto, es precisamente su preparación. Porque al prepararnos estamos apegados, cerca del Dios vivo y verdadero. Por eso Juan, cuando escribe el capítulo número 15 del Evangelio que lleva su nombre, nos dice en el verso 1, dice, yo soy la vid verdadera. Está hablando el Señor Jesucristo y dice, yo soy la vid verdadera. O sea, el Señor Jesús es el tronco de donde los pámpanos, o sea, esas ramitas que salen del tronco y que se llenan de fruto, donde los pámpanos obtienen los nutrientes para poder dar fruto. Cristo Jesús es la vida a la cual nosotros debemos de vivir bien pegaditos. Si ese pámpano, si esa ramita, si ese retoño no está bien conectado a la vid, no puede extraer los retoños, y menos si se cayó, menos si se separó. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, le digo, nosotros los creyentes somos esos brotes. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dios está interesado en que demos mucho fruto. Y porque Él está con nosotros es que podemos dar mucho fruto. Ya vosotros estáis limpios, dice el Señor Jesús, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada con valor espiritual. Nada que repercuta en la eternidad. Es a eso al que se refiere esta nada. Porque yo sé, alguien puede decir, no, pues yo dejé de ir a la iglesia y me fue muy bien. Yo dejé de leer la Biblia y me fue muy bien. Dejé de orar y me fue muy bien. Eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees, porque es la trampa del enemigo. Permanecer en Cristo es porque nos hemos preparado. Hemos preparado nuestro corazón. La cuarta cosa que les dice entonces Samuel al pueblo es, y solo a él, atención con estas palabras, y solo a él sírvanlo. No sirvan a nadie más que no sea Dios. Nosotros no servimos a los hombres, servimos al Señor. Nos sujetamos a los líderes porque ellos están sujetos a Dios. Si usted está siguiendo a alguien que no está sujeto a Dios, váyase, córrale, busque a alguien que le pueda servir realmente de guía, porque está siguiendo a Dios. Porque está sirviendo a Dios. El pueblo se sujetó a Samuel porque veían que él estaba sujeto a Dios. Fíjese cómo muchos de los verdaderos creyentes no se sujetaron a la mafia sacerdotal. No los siguieron, se apartaron de ellos, porque se servían a sí mismos. El resultado de ver un hombre de Dios sirviendo a Dios en medio de los tiempos difíciles, anima a otros, los animó a ellos para seguir a Dios también. Y entonces nos dice la Escritura que entonces ellos quitaron los Baales y quitaron a Astarot y comenzaron a seguir y a obedecer a Dios. Quite de su vida lo que le estorbe para seguir a Dios y sígalo y sírvalo. Los israelitas aprendieron por experiencia que esa diversión que lograban en los templos pornográficos de Astarot, que esa libertad que les daban los Baales, los dioses de tierras extrañas, en realidad era puro libertinaje que no les dejaba nada. Déjenme repasar esto preguntándonos, ¿por qué oyeron y obedecieron a Samuel? Sí, ya dijimos, era un hombre congruente, era un hombre de Dios. Pero entonces, cuando les dijo, de todo corazón vuélvanse a Dios, ¿por qué lo oyeron y lo obedecieron? Porque Samuel vivía de cara a Dios. No era un hombre perfecto, pero con todo su corazón seguía a Dios. Cuando Samuel les dijo, quiten de delante de ustedes los dioses y Astarot, ¿por qué lo oyeron y por qué lo obedecieron? Porque Samuel no adoraba, no veneraba a ninguno de los dioses de las tierras. No adoraba a nadie fuera del Dios vivo y verdadero. Y controlaba sus apetitos sexuales y estos no lo dominaban a él. Esto me recuerda una historia que se cuenta de que una madre de familia pues estaba preocupada con su hijo porque comía mucho azúcar. Y la mamá le insistía que dejara de comer azúcar. Y el niño pues obviamente no la obedecía, así que tuvo que buscar a uno de los líderes religiosos de allá de por sus tierras. Y le dijo, mira, tengo este problema con mi hijo. Quiero que hables con él, te lo voy a dejar aquí un mes para que trates con él y él entienda que no es bueno que coma tanta azúcar. Bueno, aquel líder religioso aceptó, la mamá se fue. Al niño nada más le dijo, sígueme. Y bueno, el niño lo seguía para donde quiera que iba este hombre. Al mes regresa
La mamá le da gracias al líder se lleva a su hijo y a la semana regresa, sorprendida. Y le dijo, oiga, mi hijo ya dejó de comer azúcar. ¿Qué le dijo? Nada. ¿Qué le hizo? Nada. Él nada más andaba conmigo. Pero algo debió haber hecho porque mi hijo ya no come azúcar. Es que yo no como azúcar. ¿Entendemos el mensaje? Así que cuando Samuel les dijo, preparen su corazón para servir a Dios, ¿por qué lo oyeron y le obedecieron? Porque Samuel preparaba todos los días su corazón para servir a Dios, todos los días. Lo podían ver en su forma de vida, en sus actitudes, en sus palabras. En el capítulo 4 de los Hechos nos dice algo que tiene que ver con esto, hermano. Las enseñanzas de Dios siempre son las mismas. No crea que un día las cambia por otras. Ahí los apóstoles en el capítulo 4 dice que cuando los líderes religiosos los veían, o la gente en general los veía, reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo lo notaban? Porque los veían llenos de poder espiritual, llenos de Dios. Habían estado con Jesús todos los días. Si tú ves un hombre o una mujer de Dios poderosa en su testimonio, es porque ha preparado su corazón para servir a Dios. Estos hombres y estas mujeres no surgen de la nada. Dedicaron tiempo a Dios. Se esforzaron por ir más allá que los demás. Todos los días tienen su devocional, su tiempo con Dios. Oran, leen la palabra, meditan en ella y sobre todo la aplican a su vida. Han renunciado a otras cosas. Han renunciado a diversiones. Incluso han renunciado a tiempo de sueño. Sí. Se acuestan más tarde o se levantan más temprano con tal de tener un tiempo con Dios. No creas que solo decir yo creo en Dios ya es todo, ya la hiciste. Tienes que esforzarte y ser valiente. Porque mira, la batalla es dura. El enemigo, la carne, el mundo, no te van a dejar en paz. Pero los podrás vencer con el poder que viene de Dios. Levantarás el vuelo. No te rendirás. Déjeme ir a la conclusión. A la pregunta de ¿sirve de algo vivir como Dios dice? Podemos obviamente contestar que sí. Porque aquí tenemos a un pueblo rebelde que se había alejado de Dios, oyendo al hombre de Dios y lo obedecieron. Sabían que era un hombre que les estaba mostrando el camino correcto. ¿Por qué? Porque vivía lo que predicaba. ¿Sirve de algo vivir como Dios dice? Sí, claro que sí. Esta parte de la historia comenzó con Israel perdiendo una batalla, una guerra. Y después de que se pusieron a hacer lo que Samuel les dijo, Dios demuestra que está con ellos y les da la victoria en una guerra. Dios lleva a los suyos siempre a la victoria. Dios no deja que los suyos vivan en la derrota. Primero de Samuel en el capítulo 7, en el verso 10 dice: los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Quizá ellos confiados que ya una vez los habían vencido y hasta se habían llevado el arca. Mas Jehová tronó aquel día con un gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos. Tú puedes ser un hombre de Dios en tiempos difíciles. Y estoy usando el genérico. Tú puedes ser un hombre de Dios en tiempos difíciles y ayudar a que otros sigan al Dios vivo y verdadero. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición
de iluminar nuestro camino, nuestra vida con tu palabra. Hoy, Señor, como en tantas otras ocasiones a través de la historia, necesitamos de hombres y mujeres que te sirvan a ti en estos tiempos difíciles, que nos sirvan de lámpara, de luz, de guía, de ánimo. Por eso te ruego, para que con tu palabra estés encendiendo los corazones de todos los que están oyendo. Y también te pido, Señor, que en estos tiempos difíciles, cuando nosotros nos encargamos de tu obra, tú te encargues de cuidar nuestra vida, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro negocio. Señor, tú bendícenos. Bendícenos físicamente, pero bendícenos espiritualmente. Bendícenos también económicamente. No importa lo que esté pasando en el mundo, por favor, Señor, te rogamos, sigue bendiciéndonos. Tú eres todopoderoso. Nosotros tenemos nuestros ojos puestos en ti. Ayúdanos, Señor, y también bendice para que los diezmos y las ofrendas que en todo el mundo, Señor, tu iglesia está trayendo, para que la obra continúe, que sea prosperada también tu iglesia y que sea bien administrada para la gloria tuya, Señor. En tanto que tú vienes, ayúdanos a seguir haciendo tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en el nombre de este Dios maravilloso, que está siempre dispuesto a levantar hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, en su santo nombre, que Él los guarde del mal, que Él los prospere en todo lo que usted hace y lo guarde y lo proteja. Así le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.